yo soy Gaby y bienvenidos a La Comarca. Si ves la foto de un mingitorio, ¿considerarían que es arte? En la cápsula del día de hoy les voy a hablar sobre un movimiento estético, del cual casi no se ha hablado. Sin embargo, su rebeldía y libertad han inspirado grandes movimientos y obras. También nos ha mostrado una visión del antiarte y cómo un mingitorio podría llegar a ser considerado arte. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia del dadaísmo. A principios del siglo XX, los experimentos modernistas comenzaron a evolucionar en Europa Central y del Este, formando poco a poco visiones nuevas y algo radicales de lo que era el arte. Sin embargo, no fue hasta 1914, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, que el vanguardismo fue tomando forma de un gran movimiento que revolucionaría todo. El dadaísmo suele permanecer aislado cuando se habla de las vanguardias. Sin embargo, al igual que otras, fue la base de la innovación para el arte del siglo XX. En 1915, Tristan Tzara y los hermanos Janku se encontraron en Zúrich con Hugo Ball y su esposa, y colaboraron juntos para abrir en 1916 el Cabaret Voltaire, un local donde en una atmósfera llena de libertad y de veladas artísticas nació el dadaísmo. A diferencia de las vanguardias de Rusia o Alemania que tenían bases políticas, los artistas de otros países europeos eran soñadores, filósofos y poetas. Sin embargo, aún tenían revoluciones en torno a las ideas y la mentalidad. El dadaísmo fue parte de los movimientos artísticos del siglo XX más excéntricos, y fue, como dice uno de sus fundadores en el manifiesto dadaísta, Tristan Tzara, un entrelazamiento de los contrarios y de todas las contradicciones, de lo grotesco, de la inconsistencia, la vida. En 1912, Tristan Tzara, que en aquel tiempo se llamaba Samuel Rosenstock, con tan solo 16 años comenzó a editar una revista junto a sus amigos, Marcel Janku e Ion Vinea. Esta revista, llamada El Símbolo, trataba de representar los experimentos de los jóvenes artistas con el simbolismo y con otras nuevas formas de expresión. Después de esta revista, Tzara comenzaría a trabajar en otra, en la que se vería influenciado por Tommaso Marinetti y el futurismo. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y muchos artistas se declararon en contra de esta, para finalmente refugiarse en un lugar neutral, Suiza. La vida resultaba difícil. Para conseguir dinero, Marcel Janku junto a su hermano se dedicaron a cantar en cafés y cabarets. Fue en una de sus noches de trabajo en la que conocieron al escritor y director teatral Hugo Ball, quien habría llegado a Zúrich en 1915 acompañado por su esposa, la cantante y bailarina Emmy Hanin, quienes serían presentados con Tzara poco tiempo después. En febrero de 1916 fue la primera velada del famoso Cabaret Voltaire. Se abarrotó en su noche de estreno, dejando a muchas personas fuera. Tenía un programa diverso que estaba abierto a la espontaneidad, tanto del público como de los artistas. Pocos meses después de la clausura se publicaría el primer manifiesto dadaísta, y a partir de este momento se convirtió en la nueva sensación artística. Sin embargo, poco después del cierre comenzaron las diferencias de opiniones entre sus fundadores, especialmente las de Ball y Tzara, por lo que por un tiempo se dispersaron, hasta que después de un tiempo, Hugo Ball vuelve a Zúrich y decide junto a Tristan Tzara reabrir el cabaret. El nuevo espacio les ofrecía la posibilidad de organizar exposiciones, surgiendo así la Galería Dada. Con este nuevo lugar dejaron atrás gran parte de las locuras del Cabaret Voltaire y se enfocaron en promover el arte vanguardista. Poco a poco los fundadores del dadaísmo se transformaron en promotores artísticos serios. El dadaísmo se convirtió en un centro de atención internacional y la mayoría de los artistas vanguardistas se interesaron en unirse al movimiento. Una vez que terminó la guerra, los artistas comenzaron a regresar a sus países de origen, pero el dadaísmo seguía ahí. Espero les haya parecido interesante saber sobre cómo este grupo de personas lograron crear uno de los movimientos estéticos más peculiares y llenos de locura del siglo XX. En caso de que deseen crear una obra dadaísta, les sugiero seguir los pasos dados por Tristan Tzara sobre cómo crear un poema dadaísta. Solo tienen que tener un periódico, recortar palabras y de ahí sacarlas al azar. Estas formarán lo que seguramente será un gran poema dadaísta. En la siguiente cápsula hablaremos sobre una mujer del siglo XIX, la cual retrató la vida de 4 hermanas, con las cuales hasta el día de hoy nos seguimos identificando.
Hasta la próxima.